Les dije que sería muy breve esa pausa. Ya estamos de regreso aquí en Con el Consumidor y a continuación recibo con nosotros al doctor Gian Contreras, cirujano bariátrico, quien nos acompaña en esta ocasión para hablar acerca de este tema del que te comentaba al inicio del programa, que se ha vuelto muy común. Lo hemos visto en grandes figuras del arte en nuestro país y también a nivel internacional. El hecho de practicarse una cirugía bariátrica por cuestiones de salud, de estética, pero eso ya es otro punto a tocar. Bienvenido, doctor Gian. Gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Doctor, ya habíamos tocado este tema hace ya algunos meses, casi un año, estábamos hablando hace unos minutos, pero siempre hay nuevas inquietudes. Hay gente que seguro no vio el programa en aquella ocasión y que seguro también tiene algunas preguntas al respecto. Así que vamos a hablar desde la base. ¿En qué consiste una cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es la cirugía, la rama de la cirugía que busca el control de obesidad. Dígase, pacientes que son obesos, que deseen mejorar su estilo de vida, tener una mejor salud, pues, y que sean candidatos para una cirugía bariátrica, pues se pueden someter a una cirugía bariátrica y por consiguiente, pues bajan de peso, eliminan la grasa corporal y pueden llevar un mejor estilo de vida. Y en comparación a otros procesos como la manga gástrica, la liposucción, que no es necesariamente, tengo entendido, cabe dentro del mismo renglón, pero también son de los procesos estéticos que la gente cuando está pasadita de libras suele tener en cuenta para realizarse. ¿Cuál es la ventaja o desventaja frente a esos otros procesos que tiene la cirugía bariátrica? Bueno, perfecto. Lo único que la manga gástrica es una cirugía bariátrica. Okay. La cirugía bariátrica tiene varias cirugías y la manga gástrica es una de ellas. Entonces, la liposucción es un procedimiento totalmente estético de la rama de la cirugía plástica. Eso lo hacen los cirujanos plásticos. Y es para moldear o dar una forma, una lipoescultura. La cirugía bariátrica, la que mayormente se está usando ahora, que es la manga gástrica, busca que el paciente baje de peso, que mejore su salud. O sea, restringir la ingesta de comida para que entonces el paciente logre su peso ideal. Bien, ¿cuáles son entonces los otros procesos que están incluidos dentro de la cirugía bariátrica? Dentro de los procesos que más se están usando, como dije previamente, es la manga gástrica como, como procedimiento número 1. También está la colocación de balón gástrico, está también lo que se llama el bypass gástrico y el cruce duodenal. Pero el bypass, el bypass y el cruce duodenal está reservado para personas con un muy alto índice de masa corporal, con varias comorbilidades. Ok, ¿por qué entonces la manga gástrica es el proceso que se está realizando con más frecuencia? Bueno, el procedimiento de la manga gástrica es un procedimiento relativamente joven en comparación con el bypass gástrico. Entonces, ¿qué pasa? Con la manga gástrica, la anatomía del tubo digestivo básicamente se queda igual, simplemente que se puso más pequeño. Se restringe, o sea, el paciente no tiene hambre porque modificas una parte del estómago que da el hambre. Hay gente que para explicarlo de una manera sencilla lo que dicen es, no, que cuando yo me hago la manga gástrica lo que hacen es que me cortan el estómago. Exacto. ¿Es eso literalmente lo que sucede? Literalmente se corta la curvatura mayor, o sea, la parte grande del estómago, se introduce un calibrador gástrico para calibrar el estómago y se recorta y se grapa con un instrumento especial. Yo no puedo en este proceso. Se recorta y se grapa. Y se grapa a la misma vez. Mientras va cortando, va grapando a la misma vez. Entonces, esa parte que tú sacas es la parte que te da hambre. Ah, entonces por eso entonces se va controlando toda esa parte del apetito que le da al individuo y entonces se empieza a perder peso. Exacto. Entonces, doctor, esa estructura vuelve otra vez a su tamaño habitual si el paciente no lleva un control, porque hay gente que, se le controla el apetito, pero ya tienen en su mente de que no, yo no me voy a saciar comiéndome una tacita de arroz, yo tengo que seguir comiendo más. Entonces, ¿puede volver a su tamaño normal? ¿Cómo se pierde ya lo que se ha ganado luego de una manga gástrica? Sí, pudiera ampliarse un poco más, en un 10% en cuanto a su morfología, se pudiera ampliar un poco más. Por eso es que el paciente debe tener un seguimiento también por el departamento de psiquiatría o psicología, especializado en cirugía bariátrica o desórdenes alimenticios. Porque sí, ya después de 2 años, el paciente pudiera aumentar la cantidad recomendable de comida, por lo que se le dan algunos tips
como usar platos pequeños, utensilios pequeños, que usen una cantidad pequeña de comida y poco a poco se va acostumbrando al cerebro que vaya comiendo hasta sentirse satisfecho. O sea, ¿por qué cada vez que comemos tenemos que sentirnos llenos? Sí. No hay la necesidad de eso. Hay que desabrocharse el pantalón y sentir que no se puede ni respirar casi. Eso se vuelve una adicción. Porque, o sea, ya en los tiempos de antes comíamos para subsistir, comemos para obtener energía. Pero ya no, ya comemos es porque nos da placer. Porque la comida chatarra es más barata que la comida saludable. Porque no tenemos tiempo de sentarnos adecuadamente en la mesa y crear un hábito saludable de comer con la familia. Siempre estamos en un corre-corre, una picadera aquí, una picadera allá. Que hasta muchas veces hasta en el carro, en la oficina de un pronto, como se pueda sacar el tiempo. No estamos muy conscientes de lo que muchas veces lo que comemos, simplemente estamos más conscientes en el trabajo, en hacer dinero, en los problemas, en tirar para adelante. Pero uno tiene que desarrollar esa conciencia de desarrollar un buen hábito alimenticio. Claro. Me llamaron la atención dos cosas, doctor, de las que usted mencionó. Primero y más importante, el acompañamiento psicológico, porque eso va a influir mucho en que usted pueda mantener esos resultados y cambiar la mentalidad. Y segundo, usted mencionaba que a partir de los 2 años es cuando puede empezar a cambiar ese hábito de la alimentación que se le dio al principio. ¿Por qué luego de ese rango de tiempo? Lo que pasa es que ya después del año y medio, tirando el segundo año, ya el paciente ya se siente normal. De por sí ya el segundo o tercer mes ya se siente normal, se siente bien. Pero los seres humanos no somos disciplinados. Y cuesta la disciplina. Exacto. Al tú comer un poquito más, como dije anteriormente, te da placer. Entonces tú tienes que saber que, espera, ¿tú estás comiendo para obtener energía o para obtener placer o para llenarte? Exacto. Entonces ahí viene el departamento de psicología, donde tiene que darle seguimiento al paciente para darle soporte, apoyo, de que tiene que desarrollar estos hábitos alimenticios buenos. O sea, no te pases, o sea, ya estás satisfecho, no te llenes. Sí, y también en el caso de, ya que hablamos de psicología, la gente que come por ansiedad, que come, si se siente mal, comen. Otros que si se sienten muy bien, muy felices, entonces comen mucho o comen lo que no deberían, que eso también me imagino que influye. Sí. Doctor, una de las inquietudes también muy comunes es el peso que uno tiene que tener para someterse a una manga gástrica. He escuchado gente decir de que me iba a hacer el proceso, pero tuve que aumentar porque no tenía el peso suficiente. ¿Cómo se maneja esa parte verdaderamente? Sí, los requerimientos, los requisitos de una cirugía bariátrica han cambiado, han sido modificados durante el tiempo. Antes sí, antes el paciente tenía que tener entre 100 y 120 libras de más. Pero ya no, ya eso ha ido cambiando por lo de la cirugía de manga gástrica, porque es una cirugía bastante segura. Te mantiene la anatomía tal como viene, simplemente más pequeña, una restricción. Entonces, cuando el paciente se somete o se va a someter a este tipo de cirugía, tiene que tener un índice de masa corporal por encima de 30, eso se mide obteniendo el peso en kilos entre el metro cuadrado de la estatura. Entonces, si tiene 30 y tiene alguna comorbilidad asociada, es un requisito, es un candidato para la cirugía. En algunos pacientes seleccionados se pudiera ponderar la cirugía si no tiene las comorbilidades, dígase que tiene antecedentes en la familia. De obesidad. Exacto. Si tienen 35 ya es un candidato de por sí. Ok, entonces por ejemplo en mi caso, yo mido 5'6", se supone que mi peso ideal estaría, según tengo entendido, entre 129, 135 por ahí. Sí. Si estoy por encima del 30% de ese peso, soy una candidata para entonces hacerme uno de los procesos de cirugía bariátrica. O sea, no es que sea 30%, el 30 es un índice, es un número, no es un porcentaje, como te dije. Ahora, se mide todo en base a una tabla, que como muy bien dijiste, tu peso debería estar entre 129 y 135, pero si tienes, por ejemplo, 50 libras de más, 60, 80, entonces pudiera ser una candidata. Obviamente hay que estudiarte, hay que hacerte una buena anamnesis, un buen historial clínico, prepararte, indagar, ver cómo está tu metabolismo y evaluarte por los 5 especialistas que deben evaluarte. ¿Esos 5 especialistas cuáles son? Gastroenterología. El departamento de gastroenterología debe hacer una endoscopía alta, verificar que el estómago esté bien morfológicamente por la parte de adentro. El departamento de psicología, como habíamos mencionado antes, endocrinología, nutrición, cardiología y neumología.
Excelente. ¿Cuál situación de salud podría impedir que se me realice un proceso de cirugía bariátrica, cualquiera de ellos? El primer requisito para un paciente no ser candidato es que el paciente no quiera hacerlo. Eso es lo primero. Segundo, que el paciente no entienda el proceso que va a pasar. O sea, el proceso de la cirugía per se y posteriormente lo que va después. Que es la parte un poquito más difícil porque el paciente debe tener esa disciplina. Y los primeros días, primeras semanas, el paciente se mantiene ahí porque es algo nuevo. Pero ya después se acostumbra y si no mantiene esa disciplina, pues dentro de un 5 a un 40%, dependiendo qué tanto seguimiento le dé a nosotros mismos, a nutrición y a psicología, entonces pudiera reganar peso. Okay. ¿Hay situaciones de salud que puedan impedir también la realización de un proceso como este? Por ejemplo, el caso de la gente que sufre de hipertensión, diabetes. No. Hipertensión, diabetes, no. Incluso esta es una cirugía para la hipertensión y diabetes. En aquellos pacientes con diabetes tipo 2, hipertensión arterial, en más de un 90% se curan. Ya al segundo mes, tercer mes, ya no tienen que tomar más pastillas para su hipertensión y su diabetes. Pacientes con trastornos psiquiátricos pudieran ser no candidatos para este tipo de cirugía, deben estar controlados. Pacientes con enfermedades terminales no controladas, dígase HIV, pero en la etapa de SIDA ya avanzadas. Pacientes con cánceres también avanzados no son candidatos. El paciente que tiene antecedentes de cáncer, pues si hizo su tratamiento y tiene 5 años sin enfermedad, pues sí es candidato para este tipo de cirugía. Muchas personas me preguntan esto, lo de la hipertensión y lo de la diabetes, pero no, esos son factores que uno tiene muy presente, que le puede afirmar al paciente que más de un 90% pues van a tener una curación. Sí. Excelente. Doctor, entonces hablemos de lo que va después. Tengo a alguien muy cercano que se realizó una manga gástrica y las porciones de comida, hasta del agua que se va a tomar y cuándo lo va a hacer, son contadas y cronometradas, por decirlo de alguna manera, por ser un poquito más extremo. Cuéntame un poquito por qué tiene que suceder todo esto. Bueno, lo primero, como habíamos hablado de la manga gástrica, es que es un proceso restrictivo, cierra el estómago, lo ensancha, lo estrecha. Perdón, sí, lo estrecha. Entonces, eso se hace mediante una sección y grapado especial. Entonces, si tú no cuentas o tú no das una cantidad, se te da una cantidad grande, tú estás buscando que se siga hinchando y pudiera abrirse. Entonces, el paciente pudiera presentar una eventualidad o complicarse. Por lo que en lo que ese proceso de cicatrización va pasando, el paciente debe ingerir pequeñas cantidades de comida. Entonces, al ingerir pequeñas cantidades de comida, baja de peso y va creando ese hábito de comer saludable. Bien. Tengo entendido también, doctor, que ese proceso de cicatrización de las grapas por lo menos dura de 2 a 3 meses, ¿nos mencionaba? Bueno, la cicatrización dura toda la vida. Ok. Pero la primera fase de la cicatrización, donde se va endureciendo, se va cicatrizando adecuadamente, es en el primer mes. Ok, que vendría siendo entonces la etapa más difícil luego de la operación. Claro. Hay mucha gente que se hace esta operación y tiene muchas libras de más. Entonces, luego de que adelgazan, se queda toda esa flacidez. ¿Es recomendable luego de hacer ejercicio? ¿Es recomendable hacerse una cirugía? ¿Va a depender del caso? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, todo depende del caso. Hay que individualizar cada paciente, ya que nuestra piel varía mucho. Hay personas que tienen muy buena textura de piel. Elasticidad. Exacto. Cuando tú haces ejercicio, pues la piel tiende a recogerse un poco. Pero obviamente esos pacientes de 300, 350, 400 libras, le va a tomar un poco más de tiempo tonificarse. Le toman un año, año y medio poder tonificarse. Si hacen ejercicio, si se ponen crema, si su alimentación es adecuada. Entonces, esos pacientes, los más pesados, tienden a colgarle la piel, pero no todos. Hay otros pacientes que tienen un índice de masa corporal bajito, que son pacientes jóvenes, que por lo regular eso se tonifican bastante bien después de los 8 meses al año. Bien. Ahora que usted menciona la parte de los jóvenes, ¿hay algún rango de edad específico o ideal para realizarse una cirugía bariátrica? Los requisitos per se de entre 18 y 65 años de edad.
Pero eso es variable. Eso no te dice que, por ejemplo, una adolescente de 16 años con obesidad mórbida, tiene no puede hacerse múltiples comorbilidades, múltiples antecedentes familiares, pues se puede evaluar en conjunto con el Departamento de Pediatría y Psicología Pediátrica para entonces ver si esta paciente pudiese hacerse una cirugía bariátrica. Dentro de sus pacientes, ¿podríamos mencionar un rango aproximado de la cantidad de población, ya sea femenina, masculina, cuál es la mayoría, y también de ese rango de edad? Para tener un aproximado, por lo menos del consultorio suyo, de qué tanto se realiza esta operación aquí. Mayormente entre 24 y 39 años de edad. Ese es el rango que yo más veo. ¿Más mujeres o más hombres? Más mujeres que hombres. Bien, en el caso del consultorio del doctor, ¿verdad? Exacto. No tenemos las estadísticas oficiales a nivel nacional, pero por lo menos por ahí va la media en el caso de las consultas del doctor Jan. Nos preguntan por aquí, doctor, que si el riesgo de quedar embarazado luego de una cirugía bariátrica puede afectar el proceso que ya se realizó. No. Bueno, sí y no. Todo depende qué tanta disciplina tenga el paciente. Porque conozco casos de que a los 3 meses de operadas cayeron embarazadas y no pasó nada. Pero en las escrituras, en los libros te dicen que no debe, o sea, debes esperar mínimo año y medio. Porque el producto, la criatura, pudiera nacer con algunas deficiencias de crecimiento, pero no significa que va a pasar. Bien. Pero siempre se le recomienda después del año y medio. Me imagino que también tiene que ver con el acompañamiento adecuado de un nutricionista que Claro. le diga cuáles son los alimentos que va a tener que ingerir para dar la energía, nutrientes necesarios tanto para la madre como para el bebé Claro en ese que proceso. sí. Claro que sí. Bien, doctor, nosotros ya hemos agotado nuestro tiempo en esta mañana. Si hay alguna información relevante que también usted entienda que los televidentes deben conocer acerca de la cirugía bariátrica, pues adelante. Bueno, entiendo que los pacientes deben indagar más. Todavía hay mucho tabú, hay muchos pensamientos generales de que es muy riesgosa. El paciente, como te dije, pasa 5 evaluaciones, más de 30 analíticas, evaluaciones. El paciente entra bastante preparado al quirófano. Entonces yo entiendo que las personas deben seguir indagando un poco más y no cerrarse. También muchas veces las personas creen que uno debe ser hiper mega obeso, pesar 300 libras para calificar para esta cirugía y no es así. Sí, que fue una de las primeras preguntas que le hice, Exacto. porque es de lo más común que uno ve. Bien, Exacto. pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, nueva vez, aprendo mucho con usted. Gracias por la visita. Cuéntele a los televidentes dónde pueden conseguirle si tienen alguna consulta que hacer, si ya han pensado en hacerse una cirugía bariátrica. Claro que sí, muchas gracias. Estamos en la Torre Profesional Corazones Unidos, en la suite 305, 809-373-8567. Bien, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos nueva vez. Gracias a ti. A ustedes, gracias por la sintonía. Aún nos queda mucho de Con el Consumidor, así que quédense con nosotros.